Bien. Bueno, genial. Ya está subido el PDF al campus. Hoy vamos a seguir con interferencia y en particular vamos a ver algunos interferómetros. Sé que con Ricardo ya estuvieron hablando de esto. ¿Me quieren contar, ya que arrancamos medio temprano hoy, qué vieron con Ricardo, aunque sea a modo de títulos? Em, Hoy estuvieron hablando de... Esa parte estaba en francés. Bueno, igual vamos a repasar lo que entiendo que dio Ricardo. Ok, esa parte la van a ver con Ricardo, mis fuentes. La anterior a esa. La parte anterior a N Fuentes. Vieron un poco la clase pasada con Michelson y después siguieron un poco más, ¿no? No hoy, Gastón. ¿No vieron interferencia por división de amplitud? Que eran los otros interferómetros que nos faltaban. Bueno, está bien. Igual, o sea, no hablaron de Michelson Morley, por ejemplo, que yo asumí que lo había hablado Ricardo. Miren mi cara. Yo vi la clase de Ricardo. Claro, Maximiliano. Diego Michelson. Bueno, me alegro. Menos mal. Menos mal. ¿Y láminas de caras paralelas no terminaron de ver hoy, que había quedado pendiente de la clase pasada? Eso. Ah, sí. También vieron la clase pasada Claro. el interferómetro de Paul, con esa imagen tan bonita de todas las interferencias, dada por una lámina que es birrefringente, ¿no? Hay tanta información, pobres, que ya se pierden de qué les hablamos. Sí, 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 tal cual. Bien. El interferómetro de Paul era el señor parado en la pared, sí. Está bien, ya van a ir quedando los nombres. Algunos, los más importantes. Después, el resto se van a borrar hasta que en algún laboratorio les digan, che, necesitamos hacer tal interferómetro. ¿Qué? Bueno, voy al hedge. Bueno. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es ver un par de interferómetros, ¿sí? Vamos a ver láminas paralelas, láminas de caras paralelas, que lo vamos a repasar de lo que dio Ricardo y voy a meterme un poco más en las cuentas. No son difíciles igual, pero a veces cuestan. Quiero Como hacer óptica geométrica. una acotación mínima al comentario de Gastón. Lo que les va a pasar a medida que atraviesen toda la carrera es que lo que se van a acordar es el concepto, se van a acordar en cuál es la bibliografía representativa para ustedes, porque bibliografías hay un montón, a las cuales ir a recurrir en caso de necesidad. No nos podemos acordar de 26 materias del principio al fin. ¿Está bien? Entonces, lo importante es lo que vamos adquiriendo, lo que va quedando y lo que ya es como que forma parte de nuestro ser. Y después, lo demás, sabemos a dónde recurrir y se vuelve a aprender cada vez que tenemos que dar una materia nueva en el caso de que sean docentes. Ahí es donde no te lo olvidas más.
pero ahora es una cosa, después va a ser otra, digamos. Eso, quería completar el comentario nada más. Perdón, Mirta. Gracias. Bien. Bueno, entonces vamos a seguir viendo esto, que estos dispositivos, que tampoco sé qué tanto habló Ricardo de su utilidad, pero está, como que a mí me re divierte pensar en la utilidad de los interferómetros. O sea, si pienso en los interferómetros sin pensar en para qué sirven, nada, es un ejercicio de una mezcla entre óptica geométrica e interferencia. Puede ser más divertido o menos divertido, depende la, em, la emoción de algunos por la óptica geométrica, que sé que no es mucha. Em, pero sí, me parece que cuando uno piensa en para qué sirven los interferómetros, pasa a tener una utilidad como súper divertida. Como que, por ejemplo, uno puede medir distancias realmente chicas, ¿sí? Puede medir vibraciones, puede medir ondas gravitacionales. Yo les puse acá como un comentario para que investiguen, ¿sí? Pero cuando hace no mucho, hace un par de años, no me acuerdo en qué año fue exacto, fue un par de años, que se detectaron las ondas gravitacionales en el LIGO, se hizo con un Michelson Morley. Yo no sé que si Ricardo les habló de eso. No tengo el chat acá. A ver, ¿dónde está? Chat. 2015, creo. Perfecto, Gastón, gracias. Sí, hablaron algo, perfecto. Yo cuando quería buscar ese video y no lo encontré, pero cuando hice el Michelson Morley en Lago 2, pruébenlo cuando lo hagan. Yo empecé a gritar y a ver cómo la vibración de mi voz afectaba la imagen que se veía, y se veía muy bien esa vibración en la imagen. Digamos, una vibración de mi voz gritando que no es nada. No lo percibimos con los ojos y podemos sí medirlo con un interferómetro. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre qué precisión podemos tener para medir distancias con un interferómetro? ¿Qué un orden de magnitud, una idea? Sí, mi Lago 2 lo hice con mis dos mejores amigos de la carrera. Fue el único lago que hicimos los tres juntos y era un caos. Gritábamos, hacíamos cada ¿Eran pelotudez, otros siempre chicos en honor a la ciencia. eran otros chicos de F2? Sí, eran Ariel Cohen y Julián Guanino. No sé si te los acordás. Ay, me suenan los nombres, por supuesto, pero las caras no. Está bien. Seguro que si te los muestro vas a conectar cara y nombre. Sí, sí, seguro que sí. Porque eso es lo más difícil. Bien, claro, como dice Maximiliano, ¿sí? Vamos a tener una precisión del orden de lambda, ¿sí? Que va a depender de la luz que usemos, ¿no? Entonces, con esta idea, nosotros podemos, no sé, usar un láser rojo que conseguimos en cualquier tienda que usábamos cuando éramos chicos. No sé si jugaron con un láser rojo cuando eran chicos. Y con eso medir, y un juego de espejos y bla, medir vibraciones que causa nuestra voz perfectamente, ¿sí? Porque ese lambda nos permite eso. Pero si uno va un poquito más allá, después, bueno, sí, si uno va un poquito, quería hablar un poco antes de esto, antes de la clase, más que después. Uno usa los mismos conceptos de interferometría para, por ejemplo, medir distancias interatómicas en sólidos cristalinos, ¿sí? Que lo hace con una luz mucho más, con un lambda mucho más chiquito, ¿sí? Porque necesita aún más precisión, pero funciona también. Luz, no sé si vos, o sea, sé que vos trabajás en sólidos, pero no sé si ustedes hacen difracción de rayos X.
Sí, hago difracción de rayos X y de hecho fui al sincrotrón también. Y ahí pudimos ver cosas así de lo que estás hablando, de distancias interatómicas y de distancias de una cosa que usamos nosotros que son los poros, nanoporos, en distancias que están de nanómetros. Después, por ahí, cuando lleguemos a difracciones, puedo mostrar un poquito eso. Bien. Entonces, con estas ideas, y con lo que vamos a ver después de difracción, se empiezan a medir todas esas cosas y distancias que no tienen sentido medirlas con una regla, micrómetro, calibre, todo lo que usaban en Lago 1, todo junto. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos un poquito a las cuentas. Y recordemos un poquito de la clase pasada de interferencia, ¿sí? Quiero que queden los conceptos bien claros, porque acá o sea, es todo lo que vamos a usar. Tenemos dos ondas que interfieren, ¿sí? Voy a escribir el caso particular en que no hay fase inicial. Después en la clase de luz, en que la fase inicial es la misma, ¿sí? Después en la clase de luz, porque es el que nos va a interesar en este caso. En la clase de luz está más detallado, está con... hay una fase inicial diferente en cada uno, ¿sí? Entonces también esa diferencia de fase pasa a ser importante. La idea entonces es que yo puedo sumar las dos ondas, obtener esto, ¿sí? Y mi sensor no va a medir la onda en sí, sino que va a medir la intensidad de la onda, que va a ser proporcional al módulo al cuadrado de la suma de las ondas. Y con eso voy a obtener, por un lado, la amplitud al cuadrado, por otro lado, la otra amplitud al cuadrado, pero también voy a obtener la suma, el doble producto, ¿sí? 2 por A1 por A2 por el coseno de phi, que queda el coseno porque ya... bueno, hagan la cuenta, porque quedan parte... vean en lo de luz, queda la parte real de esto, ¿sí? Milton, ¿vos estás Disculpa, Milton, no estás compartiendo? compartiendo pantalla. ¿No? No. Ah, pero estaba hace un montón convencido de que sí. No sé si falló algo o fallé yo. Ahí está, ahora sí, Milton. Bueno, perfecto. Bueno, ahora pueden ver las ondas gravitacionales acá, que las No, escribí. sabes que yo pensé que estabas haciendo un Con el resumen meme de que lo le puse. pensé que estabas haciendo un resumen de lo que yo había dado y dije, bueno, ahora va a compartir. Veía que pasaba el rato y que no No, llegaba. no, gracias por avisarme. Estaba convencido que estaba compartiendo. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces ahora con esto, que les va a resultar un poco más fácil, mirando el PDF, ya está subido también. La versión subida no tiene los cuadraditos y la tengo que subir la versión más linda, pero es la misma. Bien, entonces decía, tenemos dos ondas que interfieren, voy a contar el caso particular en que no tienen diferencia de fase inicial, que es el caso que nos interesa esta clase. Sumo las dos ondas y nuestro sensor mide el módulo al cuadrado de las dos, ¿sí? De lo cual obtengo esto. Y esto va a depender si es un máximo o un mínimo, o sea, el A1 al cuadrado fijo, el A2 al cuadrado fijo, y lo que va a variar es esta parte de acá según la diferencia de fase, ¿sí? Si el coseno vale 1, que es lo máximo que puede valer el coseno, genial, tengo interferencia constructiva. Si el coseno vale menos 1, tengo interferencia destructiva, ¿sí? Y que son los casos para phi múltiplo par de pi o múltiplo impar de pi. Sí, Gastón, lo de la cuenta era lo más difícil de seguir sin el PDF. Me imagino. Bien. Entonces, para empezar, se me ocurre
les voy a hacer varias preguntas, así que quiero que estén activos esta clase. Se me ocurren una pregunta que es, ¿qué onda? ¿Solo me interesan estos dos casos? ¿Por qué no? O sea, en el medio está bien, tenemos una gama de intensidades que va variando, pero hay un montón de fenómenos en los que miramos, graficamos el fenómeno y vemos cómo va variando y nos interesan otras cosas. En este estamos hablando de, bueno, ¿cuándo es máximo, cuándo es mínimo? ¿No? Y medio que con eso nos conformamos. Bien, tiene que ver con lo que dice Gastón, ¿sí? Si bien después uno puede con sensores ser más preciso, uno a simple vista en el laboratorio hace el experimento y ve dónde están los máximos y los mínimos, ¿sí? Entonces, si en el laboratorio vemos, o sea, lo vemos tan fácil, ni necesitamos... En Labo 2 lo van a hacer con una regla, la medición de la distancia entre los máximos, ¿sí? No necesitan ninguna cosa demasiado sofisticada. Si solamente necesitamos eso, está buenísimo, ¿sí? Por eso nos interesa dónde está la distancia entre los máximos o la distancia entre los mínimos, que son las cosas que podemos ver a simple vista. Más que nada entre los máximos. Bien. Y la última parte que queda recordar es, ok, yo tenía esta phi, pero veamos de dónde salen, ¿sí? Lo que vamos a hacer hoy es con una onda que incide en nuestro dispositivo, en nuestro interferómetro, y que después, por alguna razón, que eso cambia según el interferómetro, se va a separar en dos, ¿sí? Por eso lo llamamos división de amplitud o división de frente de onda. Bien, separamos en dos la onda y después de un camino que recorren los dos haces, se vuelven a juntar, ¿sí? Entonces, en principio, podemos pensar que la onda no... O sea, acomodamos nuestro sistema de referencia para que no haya ninguna phi dando vueltas acá en el momento en que la onda, ¿sí? Se separa en dos. Entonces, consideramos que esta es la descripción, o sea, esta es la dependencia de t y de z de la onda cuando se separa en dos. Ahora, pasa un tiempo, ¿sí? Y una onda, y un haz recorrió más que el otro, ¿sí? Entonces, el otro va a ser, si quieren, o sea, de nuevo, más en detalle va a estar en la clase de luz. Yo acá hice caso particular. Dije, bueno, ok, ponele que una sea esto, acá por ahí debería haberle puesto, lo voy a corregir después, más de 1, z más de 1, pero esta va a tener un camino extra. ¿Sí? Hay una que recorre más que la otra, no importa cuál. ¿Sí? Bien, y este K por D va a ser que tiene que ver con la diferencia de camino óptico, ¿sí? Va a ser lo que me genera interferencia, ¿sí? Va a ser ese phi. Entonces, empecemos viendo interferómetros, ¿sí? Empezamos con láminas de caras paralelas, que es este que ya habló Ricardo, ¿sí? Pero que vamos a ahondar más en las cuentas, ¿sí? Entonces la idea es, tengo dos vidrios, supongamos, para conceptualizar, digamos que son dos vidrios, una placa de vidrio en realidad, sumergido en algún medio, ¿sí? Yo acá en realidad lo hice más genérico. Dije, bueno, ok, tengo un N1, que es de algún medio, N2, que puede ser un material cualquiera, puede ser vidrio o algún otro, y N3, ¿sí? Que es algún otro medio, ¿sí? El vidrio podría estar separando dos medios. O podría, por ejemplo, tener agua acá
una plaquita que yo me arme que acá adentro tenga todo aire y sean dos láminas muy finas que separan el aire y que por ahí puede ser despreciable el efecto de las láminas muy finas. Y yo considere que lo que acá adentro hay es aire. ¿Sí? Eso también es otra posibilidad. Y acá abajo, agua de nuevo. Bien. Entonces, siguiente pregunta que se me ocurre decir es, ok, salen dos rayos, uno y dos, paralelos. La pregunta es, ¿interfieren? Y la segunda pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde tengo que poner la pantalla para que esos dos haces me generen una interferencia? En el infinito. ¿Y dónde queda el infinito? Tengo que poner la pantalla en el infinito en mi laboratorio. ¿Dónde la pongo? Ahí va la respuesta. Dos haces que vienen en el infinito, si les pongo un lente, ¿dónde convergen? En el foco, perfecto, Maxi. Ahí va. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda el infinito en nuestros laboratorios? En el foco de las lentes, ¿sí? Hasta el foco de las lentes y más allá, decía Buzz Lightyear. Bien, entonces tenemos estos haces que van a interferir en el infinito. También va a pasar lo mismo con el haz 3 y el 4, ¿sí? Los de acá abajo. Esto lo copié de la imagen de un ejercicio de la guía, el ejercicio 17. Después, y vayan y háganlo. Con el 3 y el 4 va a pasar lo mismo. Entonces yo voy a poder ver una interferencia por transmisión y una interferencia distinta o no, después vemos, por reflexión. ¿Sí? Bien. Pero de todo esto, de todo este sistema, lo único que me va a importar es cuál es la diferencia de camino óptico. ¿Sí? ¿Y dónde les parece que está la diferencia de camino óptico? ¿Alguna idea? Bueno, si alguien quiere poner una idea, lo pone. Ahí está. En lo que corren los rayos dentro del vidrio. Bien, pero hay un lugar más. No, justamente lo que tengo que tratar de hacer, Luciana, es darme cuenta en qué lugares está recorriendo exactamente lo mismo en los dos haces. ¿Sí? Entonces, si mi lente, voy a dibujar. Si mi lente está acá, ¿sí? Y mi haz recorre esto. No se ve, Milton. No, bueno. No. No parece. Si hago esto, estoy mamarrachando toda la pantalla. No. Nada. No, nada, ok. ¿Querés que dibuje yo por vos? Bueno, dale. ¿Hacemos ese experimento? Dale. A ver. ¿Querías dibujar una lente? Sí, una línea que represente la lente. Bien. Me borraste Ahí va. todo lo que estaba dibujando. No, ¿sí? ¿No? Como que dibujo Yo y se me veo borra. tu flecha. Y ahí se me borra. Yo veo tus dibujos. O sea, yo puedo dibujar, pero no lo ven. Y vos podés dibujar, pero no lo ves vos. Vos podés dibujar a ciegas. Yo dibujo y veo y se borra. Yo sigo viendo las cosas que vos dibujás.
Qué desastre, chicos. Y ellos no ven nada. A ver, voy a compartir, voy a dejar de compartir y compartir de nuevo. Ahí. Ahora sí. Qué cosa rara, Fabuloso. Sí, pero eso de reiniciar es una estrategia milenaria que siempre funciona. Me hace acordar a las frequently asked questions de los aparatos que te dicen, ¿enchufó? Sí. Sí. Reiniciar el router. Diosito, dice Bueno. Paulina. El otro día estábamos con Diollito, el del marginal. ¡Ah, cierto! Bueno, sigamos con la lente, por favor. Bien. Ok, Maximiliano. Está bien, Maxi, pero hay una parte que no estás considerando, ¿sí? Si yo tengo todo esto, o sea, yo tengo este haz que llega a la lente por acá. ¿Sí? Y tengo este haz que llega a la lente por acá. Lo de adentro del vidrio, ya acá coincidimos en que es camino óptico. ¿Recorrieron la misma distancia el haz 1 y el haz 2? Camila puso no antes o después de que yo la pregunta. No me quedó del todo claro. Pero bien, Camila. No recorrieron lo mismo. ¿Sí? Perfecto. Y esa diferencia la voy a ver. Voy a cambiar de color. Uy, elegí un verde re parecido al que había usado. Bueno. No, voy a hacerle con un color arriba. A partir de acá, si yo trazo una línea perpendicular a 1, ¿sí? Desde ahí, esa línea naranja la ven ahora. Sí, perfecto. Entonces, desde ahí los haces son iguales. Y esa parte me la puedo olvidar. Pero esta parte la recorre. O sea, acá voy a tener, por un lado, la diferencia de camino óptico del 1. O sea, cuánto más recorre el 1 que el 2, y por acá, cuánto más recorre el 2 que el 1. ¿Sí? No es que decirlo del vidrio está mal, sino que incompleto sería, ¿no? O sea, faltaría una parte, ¿sí? Tenemos que considerar las dos. Bien. Bueno, entonces, acá voy a hablar un poco de lo mismo, pero, digamos, dibujándolo de a poco. ¿Sí? Esto es el dibujo 1, tenían como slides, imagínenselo, era mi forma de hacer slides con esto, en un PDF. El primer haz, acá se separan, ¿sí? Hace la primera reflexión 2, se transmite el 3, que por ahora no le vamos a dar importancia, y se transmite el 2 paralelo al 1. ¿Sí? Y la diferencia de camino va a estar por acá. Pero cada parte es para cada rayo, un poquito se compensan, ¿no? Sí, la respuesta es que se van a restar. ¿Sí? Que lo que vamos a hacer es restarlos para calcular la diferencia. Porque justamente, o sea, queremos ver. Si, o sea, si diferencia de camino, a mí lo que me dice es tipo, bueno, agarrar el camino de 1, todo el camino de 1, agarrar el camino de 2 y restalos. ¿Sí? Esa sería como la idea. Entonces, ¿qué pasa? En una resta las partes que son iguales se cancelan. Por eso entonces me concentro en las partes que difieren. Pero en las partes que difieren, si uno aplica un rayo y otro aplica otro, tengo que hacer una resta, no me queda otra. ¿Sí? Bien. Entonces, si miran acá,
Acá, tenemos los rayos 3 y 4, ahora voy a hablar un poquito de eso, pero los rayos 3 y 4 importan, o los rayos 1 y 2 importan de acuerdo a donde yo pongo mi lente y mi pantalla, ¿no? Porque si yo pongo la pantalla donde voy a ver la interferencia en el medio N1, yo ahí me van a importar los rayos 1 y 2. Si yo pongo mi pantalla en el medio 3, en el medio N3, me van a importar los rayos 3 y 4. ¿Sí? No es que no importen, pero ahora voy a ver la interferencia por reflexión. Genial. Lo que te va a cambiar entre 1 y 2 y 3 y 4 es la intensidad que se llevan, el 1 y el 2 respecto al 3 y 4. Pero a la hora de hacer interferencia, por más poquito, por más mucho que tengas de intensidad, la interferencia va a existir igual. Bien. Entonces, tenemos, tengo que sacar esto. Bueno, en realidad, ahí, vamos a volver a ponerlo. Le está mostrando que si yo agarro acá, tengo un triangulito que me puede ayudar a entender esta distancia de acá. ¿Sí? Que esta distancia es la mitad de todo el camino extra que hace el haz 2. ¿Sí? Y esta distancia también depende de este ángulo, que es el θ de transmisión, ¿sí? El ángulo de transmisión. El ejercicio, y en general en el laboratorio, vamos a tener como dato el θ incidente, no el θ transmitido, ¿sí? Pero bueno, ustedes saben que por Snell podemos calcular el otro. Por más lindo o feo que quede vamos a usar un coseno de θt, tener un arcoseno metido dentro de un coseno, ¿sí? Pero por más feo que quede, sabemos que lo tenemos y que es fácil de calcularlo a partir del ángulo incidente, que es dato. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esto porque uno sabe con qué ángulo tira el láser, ¿no? O sea, sí, ¿sabes? Cuando seteás tu diseño experimental, si uno pone, o sea, si yo miro mi cámara y pongo el láser acá, así, apuntando derecho, obviamente que lo voy a hacer con más precisión que a ojo, como lo estoy haciendo ahora, sé que el ángulo va a ser 0. Pero después puedo agarrar algún dispositivo con alguna plataforma rotante que me mida el ángulo que rota, ¿sí? Y rotarlo, y que el láser haga esto y siga apuntando a mi cámara, ¿sí? Y ahí esa plataforma rotante me podría decir el ángulo. Está bien. Pero no es una cuestión muy difícil saber el ángulo. Después puede ser más difícil o menos difícil saberlo con precisión, pero en principio no es un problema. Y bien, después voy a hacer esto para obtener el delta 2, que es como yo llamé al camino extra que hace el 2, y mi diferencia de camino óptico va a ser N2 por delta 2, menos, que acá está la resta que les decía antes, N1 por delta 1, porque N1 hace delta 1 en el medio, por el rayo 1 hace delta 1 en el medio N1, y el rayo 2 hace delta 2 en el medio N2. Si entonces cada uno lo multiplico por el índice del medio en el que está haciendo el camino. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos que el coseno del ángulo, ¿sí? Hago trigonometría, coseno del ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa. Tengo escrito acá, saco delta 2. Las cuentas son sencillas, ¿sí?
parte. Lo difícil va a ser el concepto de entender dónde está el camino óptico o dónde está la diferencia de camino óptico, cómo se arman los dispositivos, pero una vez que uno tiene eso y entendió bien eso, después las cuentas son como en óptica geométrica, ¿sí? Bien. Avancemos entonces. Sí, voy a hablar un poquito. Sí, además quiero saber el del 1, ¿sí? El triángulo, voy a ir a esta imagen que va a ser más claro. La voy a tener acá. ¿Sí? Donde sé que esto es un triángulo rectángulo, yo, pero no sé si ustedes lo saben. ¿Dónde está el ángulo recto? Acá. Perfecto, acá, ¿sí? Y sé que este es recto porque tracé la perpendicular a 1. Si este no fuera recto, yo no podría afirmar de que este haz y este haz midan lo mismo, ¿sí? Recorren el mismo camino. Bien. Entonces, para saber delta 1, tengo este triángulo de acá, ¿sí? Y tengo como dato θ 1 que está acá en la incidencia de... Si el medio no es dispersivo, ¿qué cosa es recién? ¿Qué de todo, Gastón? No vamos a trabajar en estos casos con medios dispersivos igual, pero está bien la pregunta. ¿Por qué decís que no vale lo de recién si N1 es dispersivo? O sea, si depende de omega. Claro, en N1, o sea, porque en realidad no es que no estamos trabajando con medios dispersivos, es que estamos trabajando con ondas monocromáticas acá y coherentes, en Exacto. principio. Entonces, en un principio todo esto que estoy haciendo, mientras la onda sea monocromática, mientras sea descrita por esta exponencial que puse acá, está todo bien. Después en la IA hay algunas con luz blanca y con cosas así. A Los ver, medios dispersivos son los que la velocidad de propagación depende de la frecuencia, Agustín. pero eso te va a pasar siempre, ¿no, Gastón? A una única frecuencia, perdón, Milton, a una única Sí, sí. frecuencia, vos vas a agarrar tu N1 que proponés como dispersivo, lo vas a evaluar a esa única frecuencia y vas a tener un único valor. Al margen, siempre N1 es distinto de N2, si no el problema no tendría sentido, y entonces te va a dar que las velocidades son distintas. O sea que en este caso particular, así como lo está planteando Milton, donde la onda incidente es monocromática, la dispersión no cumpliría ningún valor, ninguna función. Sí, está bien, igual es muy razonable que se te mezclen las cosas, ¿no? Uh-huh. Distinto va a ser si se le ocurre iluminar con luz blanca. Pero eso lo dejamos para dentro de un rato o la próxima. Sí, no voy a hablar de luz blanca, pero después tienen en la guía, o sea, uno podría incidir con dos, o sea, pensar la luz blanca como que incide con dos ondas o más, ¿sí? O pensar, más que pensar luz blanca, podríamos pensar luz de dos colores, ¿sí? Y que las hace esto, ¿sí? Y calcular el camino óptico para cada uno de los dos, ¿sí? Que después van a ver, igual ya vieron un poco con luz, que la diferencia de camino óptico va a depender de lambda. Pero no se Sí, en preocupen por realidad. eso. Con el tema que viene, que es difracción, vamos a trabajar bastante con Sí, eso. vamos a trabajar mucho. Y ahora Perfecto. es más importante entender la interferencia, que es la base de lo que vendrá después.
Bien. Bien, entonces volvemos acá, ¿sí? Entonces tenemos este otro triángulo, y lo que tenemos de este otro triángulo es que esta base, ¿sí? Que está por acá. ¿Ustedes ven mi mouse cuando señalo? Creo que sí. Sí, se ve bien. Perfecto. Coincide con este lado del triángulo de delta 2. Entonces podemos usar eso, ¿sí? Y decir, yo acá lo pinté con naranja, que este lado del triángulo delta 2 está 2 veces acá, ¿sí? Ven que acá tenemos 2 triángulos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a medir esto? Y este lado mide 2 veces, mide seno de tita t por delta 2 sobre 2, ¿sí? Entonces, lo que hago para meterlo acá es multiplicarlo por un 2, ¿sí? Que se me cancelan, y me queda que esto es delta 2 por seno de tita t. Bueno, y acá saco la relación de nuevo, trigonometría. Y tengo una relación para delta 1 y delta 2, ¿sí? Despejo delta 1, que me queda con seno de tita i y seno de tita t, a lo que después puedo usar Snell y dejarlo en función de uno solo de los ángulos. Como el otro lo dejé con tita transmitido, lo voy a dejar con tita transmitido. Yo acá tengo una, como, medio una indecisión con cómo queda más lindo, porque realmente queda mucho más lindo con el tita transmitido, pero es un dato que no tenemos. O sea, si nos ponemos a escribir todo, el tita transmitido sería un arcoseno de n2 sobre n1 por el seno de tita i, o sea, y eso sí quedaría más feo. Yo lo dejé con tita transmitido y lo dejé como tita t. Pero hacerle el pasaje a tita i sería muy fácil. Bien, y si queremos escribir la diferencia de camino óptico, reemplazamos directamente. Podemos sacar factor común 2d n2 sobre coseno de tita transmitido. 1 menos seno cuadrado que tenemos acá es coseno cuadrado, que se cancela 1 con este coseno de abajo y me queda esta belleza de acá. ¿Sí? Revisan después las cuentas, no son nada difíciles. Y esto tenemos la diferencia de camino óptico, ¿sí? Ya está, ya estamos. Solamente, ¿qué nos falta? Multiplicar por k, ¿no? Pero no, falta algo todavía, falta pi. Y vamos a hablar de dónde sale un pi que me falta todavía acá. O sea, hace un par de clases hablamos sobre los coeficientes de Fresnel, ¿sí? Y usamos estos coeficientes para ver reflexión y transmisión, ¿sí? De una onda cuando cambiaba de medio. O sea, los coeficientes de reflexión y de transmisión, ¿sí? Y hablamos en ese momento, bueno, ángulo de Brewster, cuando se cancelan, bla. Pero esos coeficientes, sí, se cancelan y también cambian de signo, ¿sí? ¿Qué significa un cambio de signo en un coeficiente de transmisión? Perdón, no de transmisión, de reflexión va a ser en este caso. ¿Alguna idea? Ya lo hicimos. Que el delta máxima cambia. ¿Qué sería el delta máxima? No. Salí de la propaganda, Nico. ¿Que se transmite en vez de reflejarse? No. Yo tengo un coeficiente de reflexión que me lo da la onda reflejada sobre la onda incidente. Si eso cambia de signo, sigue siendo la onda reflejada.
Bueno, va por ahí, Camila. Bien. Bueno, sí vamos a llegar a eso. Pero por qué cambia dónde están los máximos? Por haber una reflexión. ¿Por qué que el coeficiente de Fresnel se invierta, que con negativo me hace que quede con 2m más 1 por pi el desfasaje? Ah, te la debo. Es algo que ya usamos y que venían usando, por ejemplo, para reflexión de ondas, cuando se reflejaba una onda en una cuerda contra una pared. ¿Qué pasaba en esos casos? Siempre el coeficiente de reflexión, cuando una onda en una cuerda incidía sobre una pared. ¿Cuánto valía? ¿Se acuerdan? ¿Valía 1? Coeficiente de reflexión, -1. ¿Y qué significaba ese menos? Que se invertía, perfecto. Se invierte la onda, ¿sí? Se invierte la fase, ¿no? Queda un menos, o sea, si tengo mi onda transmitida sobre mi onda reflejada y me queda un menos, sobre mi onda, perdón, onda reflejada sobre mi onda incidente y me queda un menos, significa que la reflejada cambió de signo con respecto a la otra, ¿sí? O lo que es lo mismo, en nuestra notación exponencial, podemos entender ese menos como un e a la i pi, ¿sí? Ahí va, como dice Maximiliano, perfecto. ¿Sí? El menos lo podemos entender como una e a la i pi, o podemos entenderlo gráficamente con el gráfico del seno, que si uno invierte, uno desplaza el gráfico en pi, es lo mismo que invertirlo, ¿sí? Todo eso se los dejo a ustedes para que lo hagan. Y para que vean los coeficientes de Fresnel y se den cuenta de esto, ¿sí? Pero lo importante acá va a estar en que, bueno, si en algunos casos se va a invertir la onda, ¿sí? En la reflejada. ¿En qué casos son esos? Cuando el índice de refracción, ¿sí? Acuérdense que los coeficientes de Fresnel dependen de los índices de refracción. Cuando el índice de refracción el transmitido sea mayor que el del medio desde donde incide. ¿Sí? Esto, si uno lo piensa como intuitivamente, dice, pero esto es rarísimo. ¿Cómo? Si yo estoy viendo la onda reflejada, ¿por qué el medio hacia donde transmito me importa? En principio no debería por qué importarme, ¿no? La luz reflejada no se debería enterar que el otro lado tiene un medio con un índice de refracción distinto. Eso sería como un razonamiento intuitivo válido. Pero resulta que sí, se entera, así como la cuerda se enteraba cuando le ponías una pared. ¿Sí? A la cuerda también le pasaba. Entonces, si uno lo compara con las ondas que ya conocemos, no sería tan raro. Y si uno lo quiere mirar más matemáticamente, eso se los dejo a ustedes, en la clase de Paulina tienen los coeficientes de Fresnel y pueden calcular cuándo se invierte la fase. ¿Sí? Pero la regla que vamos a usar es, si yo estoy haciéndolo incidir a las contra un medio que tiene mayor índice de refracción, la reflexión me va a volver invertida de fase. ¿Sí? Bien. Entonces,
veamos qué pasa para distintos valores de N1, N2 y N3. ¿Sí? Bien. En este caso, sería el caso más simple. O sea, siempre... Uy, lo dibujo... esto lo tengo que corregir. Bueno. Dibujé al revés. No, este no sería el caso más simple. El caso más simple sería con los signos al revés. Perdón. Mira. Incido siempre de un medio con mayor índice de reflexión a un medio con menor índice de reflexión. ¿Sí? Entonces, ninguna reflexión se invierte su fase. Dejo todo como estaba. Bueno, está bien. Lo único que escribí fue que cambié estos signos de sentido. Después lo corrijo para cuando lo subo de nuevo al campus. Pero el caso en que no hay ninguna se invierte es el caso al revés, que incido de un medio con mayor índice a un medio con menor índice. ¿Sí? Y en ese caso ninguna se invierte y tengo que mi phi es el delta de camino óptico que habíamos visto antes y lo multipliqué por un 2pi sobre lambda, ¿sí? Que es el K que habíamos visto, que el phi depende del K por D. Bien, el segundo caso sería, por ejemplo, esto. Tengo un medio N1, incido sobre un medio N2 que es más grande, y tengo N2 que incide sobre un medio N3 que es más chico. ¿Sí? Y en este caso, solo uno de los dos se invierte. ¿Cuál sería ese que se invierte? Bueno. ¿A alguien se le ocurre cuál sería el as que... El rayo 2 estaría pasando de N2 a N3, que es más chico, ¿sí? Acuérdense que acá lo tenía al revés. Por eso les confunde, pero después lo corrijo. N2 pasa a N3, que es más chico. Entonces N2 no se invertiría la fase. En este caso sí. Sí, el primero sí. Pero en realidad... Bueno, y depende, o sea, si pongo los signos al revés, tendría en otro sentido. Entonces acá me queda o un más o un menos pi. Y la pregunta es, ¿cuál elijo? ¿Elijo usar el más o elijo usar el menos? En los dos casos, la inversión de fase lo puedo escribir como un más pi o como un menos pi, ¿no? Eso, ¿están de acuerdo? Pero, ¿cuál uso? ¿El más pi o el menos pi? Ambiguo. ¿En qué sentido? No veo la diferencia. Bueno, la diferencia es un signo, Agustín, que estoy preguntando si tengo que usar los dos, si tengo que usar uno. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Perfecto, Gastón. ¿Sí? Acuérdense que ya estamos trabajando con ondas periódicas, ¿sí? Que se repiten cada 2pi. Si tengo una diferencia de 2pi entre más pi y menos pi, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Así que puedo elegir yo si tomo más o menos. Fíjense que yo antes elegí medio arbitrariamente que iba a restar el camino óptico del as 1 con el camino óptico del as 2, pero en principio también podría haberlo elegido al revés y no me cambia al resultado. Porque lo único que quiero saber es si las cosas son múltiplos, impares o pares de 2pi. No si es positivo, si es negativo, esa resta, si
cuánto vale. No, solamente quiero saber si son múltiplos de 2pi o de un impar de pi. Bien. Por otro lado, no. Bien, por otro lado tenemos el otro caso. El caso en el que siempre voy de un medio menos denso, de un medio más denso a un medio menos denso. Un medio denso, perdón. Sería medio menos, con menos índice de refracción, un medio con más índice de refracción. ¿Sí? Entonces, en ese caso los dos se invierten. ¿Sí? Voy aumentando el índice de refracción a medida que paso. Acuérdense que los signos me confundí, los puse al revés. Este debería estar en el caso 1 y el otro debería estar en el caso de abajo. Pero los dos se invierten, ¿sí? Entonces vamos a tener una inversión. Podríamos pensar que de 2pi, también podríamos pensar que de 0, ¿no? Porque tendríamos más pi en uno y más pi en el otro. Sería de sería de 2pi, pero igual que no me influye, como por lo que mismo que decíamos recién con el caso más pi o menos pi. O podríamos pensar que uno suma pi, otro resta pi y se cancelan. Pueden pensarlo como mejor les venga, pero la cuestión es que el 2pi no me influye y me quedo con el phi. ¿Sí? Ahora les pregunto, si quiero ver el rayo 3 y el 4, ¿sí? Para empezar, la diferencia de camino óptico se da en otro lugar, por eso Luz también decía que la amplitud de las ondas va a ser distinta, pero la diferencia de camino óptico va a ser lo mismo, ¿no? O sea, va a estar acá, que mide lo mismo que esta parte de acá, y también va a estar en esta parte del rayo 3, que hace más, ¿sí? Y eso mide lo mismo que esta parte del rayo 1. Entonces, en principio, tengo la misma diferencia de camino óptico, puedo hacer exactamente las mismas cuentas, ¿sí? Y puedo llegar al mismo phi, a la misma diferencia de fase. Ahora, ¿qué pasa con los pi en este caso? ¿Se invierten o no se invierten? ¿En qué caso de estos? ¿A qué caso de estos se parecería? De estos dos, digamos. El de abajo es igual al primero. Tengo una transmisión de fase. Tengo una inversión de fase cuando transmito. O sea, a mí me gusta compararlo en este caso, no sé, para pensarlo intuitivamente con la cuerda, como decía antes, ¿sí? Y en ese caso, cuando transmitía de una cuerda más densa a una menos densa, no me cambiaba, ¿no? No cambiaba, no se invertía la fase, no había forma de invertir la fase. De hecho, necesitaba la continuidad de la cuerda. Si uno se imagina una inversión de fase en la transmisión, se le rompe la cuerda. ¿Sí? Bueno, si lo comparamos con eso, podemos pensar de que no, listo, uso este caso para estudiar el transmitido. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos el caso
para cerrar lo de láminas paralelas, veamos qué pasa, por ejemplo, con medio único. ¿Sí? ¿Cuál sería el caso de medio único? ¿Sí? Estaríamos en este caso, ¿no? Porque en principio no sé si ese medio único, no necesito proponer que sea mayor o menor que el medio que tengo, en el que tengo las láminas, ¿sí? Pero sí sé que después va a estar la interfaz, va a estar al revés, ¿sí? Entonces voy a estar en este caso. No sé cuál de los dos va a ser. Si por ahí los signos los tenga al revés. Sea el caso contrario, ¿no? Pero en el medio único tengo que usar esta ecuación, ¿sí? Elijo usar el menos porque me queda más cómodo después cuando paso sumando. Los pies se tachan y me queda esta ecuación para D, que es la condición para obtener un máximo, ¿sí? Entonces, o sea, si yo quisiera, por ejemplo, conocer la distancia entre dos placas, el espesor de un vidrio que yo tengo, puedo usarlo como lámina de placas paralelas, hacer este experimento e ir buscando para distintos valores de lambda. ¿Sí? Barrer distintos valores de frecuencia, tirarle con luz de distintas frecuencias. ¿Sí? Y ver cuándo tengo un máximo y cuándo tengo un mínimo. ¿Sí? Y estudiar, por ejemplo, diferencia entre máximos. ¿Sí? Entonces me deshago de estos n's entre dos máximos consecutivos y deducir esta D que tengo acá. Otra opción sería, bueno, ok, no quiero estudiar la distancia entre dos placas paralelas, quiero estudiar la longitud de onda de una luz que tengo. Entonces agarro dos placas paralelas o distintos juegos de láminas de placas paralelas que tenga, que conozca muy bien su espesor, y bien, y lo que hago es directamente el caso inverso, ¿sí? Paso dividiendo y calculo la distancia. El lambda, perdón. Bien, vamos con otro caso. Anillos de Newton. ¿Sí? No sé, ¿hablaron algo de los anillos de Newton con Ricardo? Los mencionó. Bien, bueno, está bien. La idea de los anillos de Newton es ver lo que pasa. Vamos a probar a ver si ven cuando yo escribo. ¿Ven esa línea que dibujé? Sí, se ve, genial, gracias. Ah. Entonces, ver lo que pasa si tengo luz incidiendo sobre un disco, digamos, que tiene, o sea, es una lente, ¿no? Tengo luz incidiendo sobre una lente que la apoyo sobre algún material del mismo medio. Sí, el que está acá dibujado, que es el del hedge, en la guía tiene un esquema más simple, pero está bueno. Me gustó poner el del hedge porque se ve un poco más, se entiende un poco más a gran escala cómo es esto. ¿Sí? Porque me imagino que te vas a acordar del esquema de Michelson, porque acá tienen este vidrio que separa la amplitud en dos, o bueno, en la cantidad que sea. Que bueno, eso se usa un montón para un montón de interferómetros. Bien, entonces tengo esta transmisión que llegan todos los haces de forma paralela, y la lente lo que va a hacer es hacerlos,
converger y dejarlos, o sea, esperen que borro. Oh, bien. Bueno, entonces la lente los va a hacer converger y se va a generar la reflexión en el vidrio de abajo y, o sea, y la reflexión en la lente, que va a pasar lo mismo que las láminas de placas paralelas, ¿sí? En este sentido el concepto es el mismo, ¿no? Uno no necesita pensar todo de nuevo, pero las cuentas van a ser un poquito distintas, ¿sí? Fíjense que una diferencia, por ejemplo, es que los rayos no salen todos paralelos, sino que entran paralelos y salen paralelos entre sí, pero de cada lugar salen distintos, van a encontrarse en algún punto, ¿sí? Entonces después voy a necesitar por ahí alguna lente que me los ordene un poco para que me entren cómodos al ojo, o a una pantalla, y genere una imagen nítida, ¿sí? Bien, vamos a pensarlo, este caso sí, como medio único, el medio que rodea a todo el dispositivo, ¿sí? Y vamos a hacer mucho zoom en esta partecita de acá abajo. Y mucho zoom me refiero a mucho zoom, de verdad. Como que, o sea, igual ya saben que las lentes tienen un radio de curvatura muy grande, ¿sí? Comparado con lo que vemos nosotros, es como un corte muy finito de una esfera, ¿sí? Entonces, el radio, si lo tengo que dibujarlo, esto sería como una proporción un poquito adecuada, digamos. Quizás hasta es, o sea, no, quizás no, seguro que es poco para la relación del radio con esta distancia que dibujé acá con respecto a lo que es realmente. O sea, quiero remarcar que esta distancia es muy, 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 muy pequeña comparado con el radio. ¿Sí? Eso me va a servir para aproximar ciertas cosas. Entonces, lo primero que vamos a aproximar es que, bueno, el delta que antes usaba, no voy a considerar el ángulo y toda la cuestión que hice antes, sino que, porque ya sería muy complicado con un anillo, con una plataforma curva, ¿sí? Sino que voy a pensar que este y este miden lo mismo, ¿sí? Y voy a aproximar delta como 2D. Además, como salen de una superficie curva, no me tengo que preocupar, no me voy a preocupar por si uno de estos dos recorrió más. ¿Sí? Bien. Entonces, digo, directamente delta es 2D. Ok. ¿Cómo, ¿cómo calculo entonces esta D? Bueno, esta D la voy a calcular con este triángulo de acá. Me agarro del triángulo grande, D queda acá chiquitito, D queda acá chiquitito, llamo a esto X, ¿sí? Que es la distancia hacia D. Y hago Pitágoras, ¿sí? Calculo esto, expando, se me cancelan las R cuadrados y me queda D cuadrado menos 2R por D más X cuadrado. ¿Qué pasa? D cuadrado es recontra chico comparado con R y con X también. Imagínense quien use anteojos, o sea, parecen hasta planos en cierto sentido, comparado con la distancia a la que yo puedo poner una pantalla. Bien. Entonces, si D ya es muy chico con respecto a R, D cuadrado ni les cuento. Entonces, se va. Lo desprecio. ¿Sí? Y me quedo con esta parte de acá. Despejo, me queda esta relación, que D es X cuadrado sobre 2R. Y entonces, que phi sería 2pi sobre lambda por X cuadrado sobre R. ¿Sí?
Acá podría, por ejemplo, ver cuándo son máximos, ¿sí? Y decir, ok, son máximos para estos valores de X. Genial, hice las cuentas, bárbaro. Ahora, voy al laboratorio. ¿Qué es lo que veo? Ya el nombre lo spoilea un poco. Se llaman anillos de Newton. Elipses, dice Gastón. ¿Por qué? ¿Por qué elipses? ¿Son los puntos con el mismo máximo? Ok. ¿Y por qué los puntos con el mismo máximo son elipses? Es todo lo que recuerdo. Bien, denme un segundo que quiero agarrar un marcador porque quiero hacerles un pequeño esquema en esta tapita, ¿sí? Esta tapita la podemos imaginar como una lente, ¿sí? O sea, nuestra lente tiene forma circular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros incidimos, por ejemplo, acá. ¿Sí? No se ve nada ese punto, lo voy a hacer más grande. Nosotros incidimos acá. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy mostrando. Que estoy haciendo la cuenta para este punto, ¿sí? Y esta es mi distancia X. Bien, pero si esa es mi distancia X que yo estoy calculando y que el máximo va a depender de ese punto X, también va a pasar lo mismo con cualquier cosa que esté a esa distancia X. Que si tiene esta geometría la lente, que es un círculo, van a ser círculos. ¿Sí? Todos los puntos que estén sobre este círculo van a ser máximos para el mismo. Parece que estoy dibujando un movimiento circular uniforme para la secundaria, pero es el mismo dibujo, ¿no? Si todo este punto, todo este círculo, va a tener el mismo máximo, ¿sí? Porque va a tener esa simetría la lente. Bueno, y eso lo que va a hacer es que me den, si la lente tiene una simetría elíptica, me van a dar elipses. Si la lente tiene una simetría circular, me van a dar círculos, me van a dar anillos. ¿Se entiende por qué? ¿Cómo juega la simetría? Milton el curioso, recién estoy viendo el chat. Pero es que ahí pienso. Claro, Maxi, viene por ese lado. ¿Se entendió con el esquema que hice en la tapita? Lo que decías, Maxi. Bien. Y para cerrar, ¿sí? Voy a tener que compartir la pantalla de nuevo porque solo les compartí el PDF. Para cerrar, les quiero mostrar esto, que no lo hice yo, lo hizo el profesor del turno noche, ¿sí? Víctor Betancini. No sé si dije bien el apellido, pero espero que sí. Que Creo que es Betaquini. quizás Betacchini, ok.
quizás le podemos preguntar si se los podemos mandar para ustedes para que jueguen, supongo que no va a tener problema. No, ya tengo su aval para esas cosas. Ya tenés su aval, genial, entonces se los vamos a mandar. Pero básicamente la idea es, pueden pispear el código, pueden ver cómo está hecho. No, creo que no tiene nada que no hayamos visto. Sí, los gráficos son una cosa hermosa. A mí me encantaron. Pero bueno, los pueden usar de ejemplo para hacer gráficos lindos. Tenemos entonces, o sea, lo que dice primero, bueno, con la lámina de caras paralelas, calcula, hace todas las cuentas que ya hicimos, y lo hace para o sea, lo mismo que hicimos nosotros para un solo as, ¿sí? Si uno mira algo más extenso, de hecho, si mira varias reflexiones, porque esto, voy a compartirle la pantalla entera porque si no, no puedo ir cambiando el PDF. ¿Cómo es esto? Ah, no me deja compartir. Bueno, hago así. Bien, perfecto. Si uno mira en la lámina de caras paralelas, o sea, cada vez con menos intensidad, pero este as sigue reflejándose, ¿no? Y sigue transmitiéndose. Entonces uno va a tener esta interferencia entre 1 y 2, va a tener entre 2 y 1', entre 1' y 2. ¿Sí? Va a ir teniendo un montón de interferencias y se van a ir formando franjas, un patrón de franjas, como se ve acá. Si yo cambio de pantalla, no ven esta pantalla, en lo de Víctor, ¿no? Ahora. Perdí el chat. No, Milton, se ve el PDF nada más. Ok, gracias. Porque no sé por qué no me deja compartir toda la pantalla, entonces cada vez que quiero cambiar de pantalla tengo que poner New Share y compartirles la otra. Pero bueno, no pasa nada. Hoy estamos con problemas técnicos, parece. Bien, entonces se ve este patrón de franjas que vemos acá. Nada, muy bello, jueguen después con el código, prueben cambiar lambda, prueben cambiar la distancia entre las láminas, prueben jugar con esas cosas. Ahora, lo que más a mí me gustó fue esta parte que hizo acá de los anillos de Newton, ¿sí? Donde también tiene el código, y le puso unos sliders acá, que uno puede modificar la lente, el tamaño de la lente, ¿sí? La curvatura de la lente, digo, el índice de la lente, el índice del medio y la superficie de la lente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si uno, por ejemplo... Ah, no, perdón, el índice de la superficie reflejante de abajo. Me parece que sería esto. ¿Qué pasa si uno, por ejemplo... y acá también podemos probar con distintos lambdas. Empecemos primero cambiándole el color, ¿no? ¿Qué debería pasar según nuestras cuentas? Vamos de nuevo al PDF. Deberíamos, ¿sí? Que si aumenta lambda, deberíamos ver que aumenta el radio de los anillos. Algo interesante de estos anillos, fíjense que a diferencia de las franjas anteriores, no están equiespaciadas, ¿sí? No tenemos el mismo espacio entre anillo y anillo, porque está este cuadrado de acá. Y esto se ve en el gráfico de Víctor, ¿sí? Fíjense que este anillo de acá tiene un radio mucho más... O sea, la diferencia entre el punto del centro y este radio... Milton, no se ve lo que estás escribiendo nuevamente. Uy. Es que me olvido de compartir pantalla. No sé por qué no puedo compartir toda la pantalla. Veo el PDF ahora. No vemos... No, yo sé. Me olvidé de poner New Share. Bien. Entonces, fíjense que
así como veíamos con ese x cuadrado, la distancia entre este máximo, por ejemplo, y este máximo, ¿sí?, es más grande que la distancia entre este máximo y el siguiente. ¿Se ve eso? Entonces, eso no va a ser lineal la interfranja con el aumento del radio, ¿sí? Si cambiamos la longitud de onda, está conectando, bueno, debería aumentar el radio de todos los anillos, ¿sí? Esperen, ahí está, perfecto. Uy, creo que voy a tener que... Bueno. Ahora vamos a verlo de nuevo, ¿sí? Bien, ahí está. A ver si ahora funciona. Ahí está. Bien, perfecto. Le cambió el color, pero además, a ver, ahí está. Ahí se ve bastante claro, ¿sí? Este anillo empieza, digamos que tiene una diagonal de cuadrado, ahí. Si ven los cuadraditos, que también está la grilla, que nos ayudan. Y si yo hago el verde, esto empieza en la diagonal y un cachito más. Además, si aumento lambda todavía más, ¿sí? Ah, wow, me lo hizo aparte, pero bueno, está bueno igual. Podemos comparar las imágenes. Todavía aumenta más el radio, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa Eso si también, aumenta? perdón, ¿Cómo? que eso también lo pueden ver en el Vale. gráfico que está al lado, que se mueve donde está el pico. El max. Sí. Para que ahora no... No sé qué pasa. Bueno, vamos a darle una nueva oportunidad, pero está medio Ahí está. ¿Se deseando. entiende lo que es el gráfico de la derecha? Que es el corte, digamos, transversal, por ejemplo, justo en el diámetro de los anillos que están a la izquierda. Eso que está dibujando Mirta. Si yo me muevo por acá, me estoy moviendo por acá. Y encuentro este máximo acá, y encuentro este máximo acá. Si después me muevo hasta el otro máximo, me tengo que mover acá hasta el otro máximo. ¿Sí? Y voy viendo cómo es la variación. Si bien nosotros veíamos solo como dónde están los máximos, porque lo que dije al principio, en el medio está toda esta variación de la que también hablé, que dije que en principio puede no interesarnos porque no lo vemos tan claramente en el laboratorio. Deberíamos poner algún sensor más preciso que nuestros ojos. Bien. Podemos entonces, bueno, nada, después jueguen ustedes con esto, porque no sé si están dando suficientemente bien como para mostrarlo en vivo. Me divide las... Pero puedo aumentar el radio de la lente, ¿sí? Y eso debería aumentar el radio de los anillos. Y acá pueden ver cómo se me desplaza para el costado el primer radio, ¿sí? Y eso ya me marca que el radio de todos los anillos va a aumentar. No lo voy a seguir usando porque está generando así las imágenes divididas. Esto seguramente sí. Tiene ciertos problemas, como hablábamos antes, el callout con las imágenes. Seguramente si lo corren en alguna otra interfaz va a funcionar re bien. Y si no, lo pueden correr en callout y bancarse estas cositas que hacen medio raras. Que yo lo venía usando antes de la clase y me estaba funcionando relativamente bien. Un poco lento, pero bien. No me genera estas imágenes múltiples. Pero bueno. Bueno, ¿quedan dudas de esto? Una cosa, no sé si vas a hablar de eso, de la interfranja, ¿vas a hablar?
Dale, o sea, no tenía pensado, Ok. pero Hago una pregunta. ¿Existe la interfranja en anillos de Newton? Fíjate en ese gráfico que está piola para ver eso. En el del notebook de Víctor. sí. Pero yo quiero poner zoom porque... Ah, porque yo lo tengo acá arriba esto. Nada, perdón. Ok, No ahí veo el vamos. chat. Yo lo veo. Dicen, contestan, no, porque no es constante. Todas preguntas. La interfranja no es la distancia entre máximos. Ahí Luciana afirma, no, porque no es constante. Muy bien. Sí, está ahí. No es Bien, constante. Entonces ahí no se va. puede definir una interfranja entre máximos, porque no es constante, justamente. No hay interfranja de anillos de Newton. Y hago Claro, yo una no... pregunta. Sí, decime. Nada, eso, que no se puede definir una interfranja. Sí se puede medir la diferencia entre el radio del anillo 1 y el anillo 2, porque uno eso, ya con radios concretos, uno podría evaluar en su función entre anillos concretos. ¿Sí? Dale, Luz. Una interfranja en función del radio carece de definición de interfranja, Gastón. Aparte, fíjate que la ecuación que queda de anillos de Newton, si no recuerdo mal, que depende del radio al cuadrado en sí. Y después, la pregunta de Luciana dice, si tirás, me gusta el tirás, todos los colores en el gráfico al mismo tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. Contesten ustedes, ¿qué pasa si tirás todos los colores en el gráfico al mismo tiempo? Esa es la misma idea que yo que hablé antes de la luz blanca, ¿sí? Y que está en la... explota. Está de, Sí, se está de rompen moda lentes que por eso todo el tiempo. luz blanca, claro. ¿Qué pasa si iluminamos con luz blanca? Se tilda la compu. Se tira la compu, seguramente, pero en el laboratorio. A mí una vez en Labo 2 me dijeron, guarda bien esa lente que no la toque la luz blanca porque explota. No, la combinación de todos los colores no es el negro, Luciana. Una aclaración que me parece que tu error viene por ahí. Claro. La combinación hay una cosa que se llama color por reflexión y color por sustracción y color por adición, ¿sí? Una cosa es que vos mezcles todas las pinturas de témperas cuando eras chiquita y mezcles todos los colores, claro, te da negro. Y otra cosa es que vos sumes con luz todos los colores, ¿sí? Piénsenlo un poquito, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene una témpera color rojo? A ver si se les ocurre, podemos discutir, esto es más a nivel conocimiento, si quieren. Y qué significa mezclar todos los colores. La luz, la mezcla de todos los colores de luz da blanco. Yo nunca había pensado en los colores de las pinturas, cómo se mezclan. Ah, ¿no? Se llama color No me por había adición. puesto a pensar así. O sea, está buenísima la pregunta de, ok, ¿qué pasa cuando tenés pintura roja y qué pasa si después le mezclas pintura verde? ¿Qué está pasando ahí físicamente? Falló el Milton Falló el curioso. Milton curioso. Ok, vamos por ahí. Hagan una prueba. Si alguno tiene una lámpara de color en su casa, una lámpara de LED o cualquier lamparita de color, por ejemplo roja, tengan bien en vista qué colores tienen los cuadros de su casa o, no sé, la manta de la cama. Y fíjense qué se refleja y qué no, qué se ve y qué no se ve. Sirve una que cambia de colores y la podés dejar en un color fijo y vas cambiando el color. Y miren el mismo objeto y fíjense qué pasa si lo iluminan con violeta, con rojo, ya que tenés la posibilidad de cambiar de color, y qué se refleja y qué no se refleja. ¿Cambia el color que observo? ¿Qué pasa? Y lo charlamos. Pero primero jueguen, porque es la parte divertida.
Milton se ríe. ¿Qué estábamos Volviendo a los preguntando? anillos. Iluminábamos los anillos de Newton con luz blanca. ¿Qué ven? Va por donde dice Camila la idea, ¿sí? Camila, la perdí, el comentario de Camila ya quedó como Ella Sí. dijo, 10 kilómetros más aparece una arriba. interferencia de blanco y a medida que se aleja del centro aparecen los colores. Excelente, Camila. Ujú. Bien. Yo iba a preguntar algo más, pero ya me olvidé, así que no pregunto nada. Sí. Fíjense, voy a volver. Podría conseguir, Ah. ahí en el dibujo del coso de Víctor, que está a la vista, hay un mínimo en el radio 0. ¿A alguien se le ocurre cómo podría conseguir un máximo a radio 0? O tal vez cómo podríamos encontrar la imagen complementaria a eso. Absolutamente. Cambiando la fase por pi, ok. ¿Y cómo cambias la fase por pi? No, con el mismo dispositivo. Bueno, cambiando el medio también podrían hacerlo. Sí. Cambiando los índices, que es como cambiar el medio. Camila, vas muy bien, ¿eh? Punto extra para Camila. ¿Se entiende los demás por qué Camila contesta mirando por reflexión? A ver, todos los que decían que cambiar el medio era posible, sí, eso es. Si me quedo mirando por transmisión, la única manera de saltar la fase en pi es cambiar algún medio de manera tal de cumplir con alguna de las condiciones de las que habló Milton. Ahora, sin cambiar el dispositivo, podemos mirar por reflexión y va a pasar esto de que está todo invertido, ¿no? Como una imagen opuesta. Todo lo que no se transmite se refleja, ok, pero ¿por qué en un caso salta en pi y por qué en el otro no? Cayó Drexler. Sí, creo que algo no se imaginó Drexler en su vida que iba a terminar una clase de física 2. No, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Hizo ese tema y tiene otros. Tiene temas que hablan de la entropía. Nunca podré. Mío. Sí, sí. Me gusta mucho a mí. Bueno, piénsenlo, hay un montón de ejercicios que me permiten pensar Piénsenlo. esto en la guía. No es el ángulo de incidencia. Por las dudas. Recuerden que el ángulo de incidencia de anillos de Newton o de casi cualquiera de estos dispositivos es muy parecido a la incidencia normal, ¿no? Yo voy a hacer otra cuestión de medio de preguntar, o sea, por el centro. Vemos acá que el centro es está o sea, blanco, digamos, no hay luz. ¿Qué pasa si, o sea, si vemos el dispositivo? Voy a cambiar la pantalla. Si volvemos al dispositivo, ¿sí? Y pienso en la diferencia de camino óptico que hace que sucede en el centro. O sea, pienso en el centro, solo en el gas del centro, y digo, ok, viaja hasta acá, acá en el medio está apoyado, o sea que no cambia reflejado o sea, no hay una doble reflexión como hacíamos con los otros haces, justo en el centro. Refleja y vuelven, y en principio
sea, podría pensarlo como una interferencia constructiva, pero incluso podría pensarlo como que no hay interferencia y es simplemente un haz reflejándose y volviendo. ¿Por qué no lo veo? Es la pregunta. Ese haz. Eso, no sé, piénsenlo. Bueno, y salvo que quieran dar una respuesta a eso, con esto terminamos. Tienen suficientes cosas para pensar. Tienen suficientes cosas para pensar. Tienen el collab de Víctor para jugar y tienen toda una guía para hacer. También tienen, sí, las luces para jugar, los que tengan. Yo, cuando estaba hablando luz, dije, no, qué ganas de tener luces de colores ahora. ¿Por qué no me compré luces de colores nunca? Puedes hacer que tu monitor ilumine en rojo, ilumine en azul. Claro. Ahí te generé una fuente de luz. Sí, o el celular es más o con el fácil celular, todavía, más claro. portable. Sí, Y si algún respondo a la día, pregunta de sí, Alien Maximiliano. Sí, con esto terminamos la guía de interferencia. Yo le quiero ver algo. aprovecho para decir algo de lo que Luz estaba hablando antes, que no tiene que ver explícitamente con interferencia, sino con tener varios colores. Si algún día tiene la posibilidad de tener acceso a un microscopio, cualquier microscopio, pongan su celular y vean la pantalla. Vean cómo es la pantalla de su celular en un microscopio. Es de las mejores cosas que hice en la carrera. Sí, les doy una pista. Vean esta ecuación. Esa es la pista. Bueno, Gastón, poné una imagen, o sea, para ver eso, te diría que empieces con la pantalla del celular toda en blanco. Buscar una imagen toda blanca, prender la pantalla con la imagen toda blanca y míralo con el microscopio, si tenés uno. Y para quien tenga uno, genial. Y si no, a mí me pasó que, no sé, creo que la primera vez que lo hice, sí, fue en una feria del libro, fui a divulgar con el departamento de física y había gente de química que estaba con el microscopio haciendo cosas y les pedí permiso para jugar un poco y estaba todo bien, nos quedamos charlando y miramos los celulares y estaba muy bueno. La pregunta era, yo no voy a cambiar de pantalla de nuevo, pero veo algo como esto, como este dibujo acá, donde en el centro tengo un mínimo. Ahora, si yo pienso en el haz que está en el centro, en esta imagen, yo digo, ok, se refleja acá y vuelve, y es un solo haz, porque no tengo una distancia acá. Debería funcionar como un espejo, yo debería haber un máximo en el medio. Si lo pienso de esa manera. Pero no lo veo. Está bien que no lo vea. No es un error. La pregunta es ¿por qué? Bueno. Si quieren seguir jugando con el concepto de luz blanca, y tienen las fuentes de luz, o pueden ver en internet, hay un montón, experimentos se hacen en la Semana de la Física, son 3 focos, uno amarillo, otro azul, RGB básicamente, creo que es, red, green, and blue, pero creo que funciona con amarillo también. Pero los tienen que poner como a distancias así, como orientando hacia el mismo punto, pero distanciados un poquito, y pongan la mano y vean las sombras que generan. Y van a ver que las sombras pierden alguna componente según a dónde están. Entonces el foco que ustedes ven en la pared es blanco, pero la sombra de la mano va a tener reflexiones distintas. Es bastante divertido. Eso hay un montón de ese en internet hay un montón. Es un ejercicio de demostración de por qué la luz blanca es la suma de los colores, digamos.
Y después pueden jugar, por ejemplo, ya se me ocurren otras cosas, con por qué las luces se venden amarillo, blanco, viste que uno puede comprar la luz LED que es amarilla, la más blanca, y cómo son los espectros, y que uno puede tener cosas que tienen más de azul, más de amarillo, más de qué, y entonces va teniendo blancos, pero con diferentes tonalidades. Bueno, ¿Listo por hoy? ¿alguien quiere hacer una pregunta más? Vilma está muy bien, por suerte. Marte está acompañando la clase, escuchando todo. A ver si lo puedo mostrar. Acá. Cosita. Le interesó mucho el tema de anillos de Newton y en ese momento vino y se instaló. Se quedó dormido, porque estaba muy interesado, se quedó dormido. No, está descansando. Bueno, chicos, la clase que viene, vamos, hoy, a más tardar mañana, vamos a dejar un ejercicio de óptica geométrica y un ejercicio de polarización, que la idea es que lo resuelvan, mírenme, resuélvanlo para el viernes, ¿sí? Porque la idea es, una vez más, que ustedes compartan pantalla y lo discutamos entre todos, pero para eso lo tienen que intentar, ¿sí? De manera de darles ahora el fin de semana para poder avanzar tranquilos con interferencia, ¿sí? Ya que vemos que óptica geométrica y polarización ya lo tienen bastante más manchado, hacemos esto ahora. Y pensaríamos entonces difracción, que es lo que está empezando Ricardo cuando hace interferencia de n-fuentes. De paso le damos un poquito de tiempo a Ricardo para que avance. Recién el día martes, con la guía, ahora sí la última, que es la guía 6. No puedo creer, se está terminando el cuatrimestre virtual. Sí, tremendo. Mal. Recuerden que el día 10, viernes 10, es feriado, o sea que no va a haber clase. Son 2 ejercicios y uno muy cortito de lo que vamos a dar para el viernes. Prioricen esos ejercicios. Si ya hicieron cosas de la guía de cada una, prioricen esos ejercicios. Si no hicieron nada como para que no puedan ni empezar los ejercicios, bueno, traten de intentar O empezar los júntense, ejercicios. discútanlos entre ustedes. Júntense, sí. O sea, la idea es que después puedan contar lo que hicieron, ya sea solo, ya sea en grupo. Están preguntando por el TP al mismo tiempo. Son 32 ejercicios, ¿qué cosa, Alan? Ah, claro, porque me olvidé que ya era el 10. Ah, bueno, pero interferencia no tenés que hacerla toda para el viernes. Interferencia vas de a poquito. Y así vas consultando. Serían estos 2 ejercicios que no debería haber. Son 2 ejercicios de parcial que se tomaron en el primer cuatrimestre del 2019. Eso debería llevarles como mucho, ¿cuánto, Pau? 2 horas. Sí, ponele. Bueno, El de entonces óptica eso es lo que corto. tienen que invertir de tiempo para los ejercicios para el viernes. Y después hacer los ejercicios de siempre. Sería como hacer 2 ejercicios menos de la guía de interferencia, el tiempo equivalente. Pónganle. Claro, un ejercicio de Fourier, más o menos, pero son 2. Me encanta este patrón. El patrón temporal es El cuánto ejercicio dura de Fourier. Así que, bueno, por eso digo, son 2 horas y tenemos la clase del viernes para que ustedes se sientan más seguros con polarización y óptica geométrica.
Y después todo el resto del tiempo que puedan invertir en lo que es el TP y la guía de interferencia. Y todo lo otro que tengan que hacer, por supuesto. Bueno, muchachos, Chicos, F2 es intensa. nos vemos el viernes entonces. Nos vemos el viernes. Recuerden Nos que el vemos. viernes la clase es suya, así que hagan los problemas. Chau, chau. Deja de grabar, Pau.